Cristo venció, amén. Así como estamos de pie, vamos a despedir a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, hermanos. Y nosotros los adultos, pues vamos a recibir a nuestro hermano Rivelino. Nuestro hermano Rivelino va a impartir, hermano, va a estar impartiendo las clases de crecimiento y liderazgo. Si alguien, hermanos, no tiene claro, puede venir pasando, manito. Estas clases, hermanos, van a tomar unas 12 clases más o menos, o quizás un poco más. Durante estas clases, mi hermano sintió del Señor preparar estas bonitas carpetas para cada uno de ustedes, hermanos. Así es, hasta donde alcancen. Hoy trajo 40, si usted no agarró una, puede agarrar una. Aquí van a estar todas las clases, hermano. Al salir, usted va a poner su nombre en la carpeta para que el otro miércoles le den la misma carpeta a usted. También, hermanos, vamos a dar un certificado. Usted va a poder fallar un miércoles y todavía se le va a dar el certificado. Si falla 2, quizás ya no se lo podamos dar. Amén. Entonces, hermanos, yo los animo a todos los miembros de la iglesia que agarren su carpeta, hermanos, para que les quede ahí a ustedes, pues ahora sí que eso como ayuda, ¿no? Y yo no sé, hermanos, vamos a estar dándolas al final. ¿Se las van a llevar con lo menos las clases? Sí, las vamos a entregar al final de la clase. Pero no, al final del curso. Oh, no, al final del curso sí. Va a ser de ellos. De ellos va a ser su carpeta. Excelente. Sí, entonces, es la misma que van a ocupar. Entonces, manitos, pues agarre su carpeta, amén, y ponga su nombre allá. Cuando menos digo, los miembros de la iglesia, pues creo que deberían de hacerlo, amén. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Abramos nuestros corazones y, hermanos, recibamos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, amén. Gracias, pastor. Mis hermanos, Dios les bendiga. Es un honor para mí nuevamente estar enfrente de ustedes y poder impartir esta serie de curso, crecimiento y liderazgo. Estas clases, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón para formación de nuestras vidas, de nadie más, ¿sí? Y yo creo que cuando usted tiene un corazón dispuesto, vamos a lograr todo lo que nos propongamos como líderes en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Vamos a orar para que el Señor tome el control de esta clase, para que Él sea el que se encargue de ministrar nuestras vidas y Él sea el que nos dé el entendimiento para poder entender todo lo que el Señor quiere para nosotros. Amén, mis hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, que tú nos permites, Señor, un día más de vida primeramente. Gracias, Señor, porque estamos a mitad de semana, Señor, y con esa hambre, Señor, de recibir, Señor, tu palabra, Padre. Que este curso, Señor, de inicio, Señor, sea, Señor, como ese alimento, Señor, que necesitamos a diario, Padre. Que, Padre, tú seas el que te muevas en medio de cada uno de nosotros. Que tú toques el corazón de cada uno de mis hermanos. Que tú seas el que haga el cambio, el que transforme, el que, Padre Santo, alinee el camino de cada uno de nosotros, Señor, para ser esos líderes que tú quieres que seamos. Padre, gracias por tu palabra. Silenciamos toda otra voz que no sea la tuya. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias porque tú harás de esta clase, porque tú nos vas a abrir nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder recibir, Señor, de ti lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tú tomas el control de todo alrededor. Ángeles, guerreros y guardianes activamos alrededor de nuestras vidas. Muros de fuego sean levantados en este lugar y que desechamos toda distracción, todo cansancio, todo sueño se va en el nombre poderoso de Jesús. Y que, Padre Santo, recibimos en esta hora tu palabra, Señor, así como tú quieres que nosotros la recibamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Mis hermanos,
el curso se llama Crecimiento y Liderazgo. Queremos ser nosotros buenos líderes, no nada más en nuestra iglesia, sino en nuestro hogar, en todas las personas que nos rodean. Queremos enfatizar, mis hermanos, que un buen líder no nace, se hace. Pueden empezar a ver su hoja de la clase. Amén, cuando ya lo tengan, mis hermanos. Y dice, un líder no nace, se hace. Que vuestra voluntad, que vuestra autoridad no exceda vuestro ministerio y lo que se haga sea conforme a la voluntad de Dios. Filipenses, me gustaría que me acompañaran a Filipenses 2:13. Y quiero que recuerden este texto porque esta es la base de todo nuestro curso, de nuestras 12 clases. Sería necesario que nos lo aprendiéramos de memoria. Sería necesario que lo tomáramos como cabecera para poder hacer y ser un buen líder. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, ustedes que no tienen carpeta, ¿por qué no van por una? Los que no tengan, ¿por qué no van por una? Para que sepan el desarrollo de la clase. Todos queremos que todos tengan, aunque no vayan primeramente por fe vamos a creer que todos los que estamos aquí vamos a terminar este curso. Amén. Y si no, que se van a añadir más, porque tenemos prioridad nada más una clase. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces les decía, Filipenses 2:13, ese va a ser nuestro fundamento, nuestra escritura para todo este curso. Y dice la palabra de Dios así, mis hermanos, Filipenses 2:13, porque Dios es el que nosotros produce, así como el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Vayamos al inciso A. La importancia de la autoridad. Yo quisiera que me acompañaran a Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Yo quisiera que pusieran mucha atención en esta escritura. Nos vamos a basar un poquito de nuestra clase en ella. Si ustedes tienen ahí en sus apuntes, dice parte de lo que son como 2 versículos nada más. Pero vamos a leerlos nosotros en nuestras Biblias y pongamos mucha atención en lo que está diciendo esta palabra. Y dice la palabra de Dios así, mis hermanos, Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7. Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nos guste o no, el Señor ya dispuso a los líderes, a las autoridades, a nuestros gobiernos, a nuestro presidente, y hay una razón por la cual Él las puso. Amén, hermanos. De modo que si alguno, fíjese la importancia de este versículo. De modo que si alguno se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjese qué importancia, mi hermano. Cuando nosotros nos estamos oponiendo
a las autoridades. Resistimos y nos condenamos porque estamos desobedeciendo, como lo leímos en el 1, estamos siendo desobedientes a lo que Dios dispuso. Amén, hermanos. ¿Me siguen hasta aquí? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino lo malo, sino al malo. Una pregunta: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén, hermanos. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y lo vemos, mis hermanos, nada más, pásese una luz en alto y lo ve el policía atrás, va a mirar el ticket que le va a dar. Va a tener que ir a la corte contra el magistrado y el magistrado le va a tener que dar lo que tenga que pagar. ¿Cierto o no? Entonces empezamos por esa autoridad que el Señor delega, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar conscientes de las cosas que estamos haciendo. Está hablando aquí de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Y lo dice la palabra de Dios, no yo. Amén, hermanos. Dice: por lo cual es necesario estarles sujetos. Fíjese lo que dice, mi hermanos: estarles sujetos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Amén. Nosotros vamos continuamente con el Señor. De esa misma manera, mis hermanos, nosotros, así como nosotros queremos que el Señor, nuestras oraciones sean contestadas, yo creo que también necesitamos someternos a su autoridad. Amén. Dice el 6: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Pagad a todos los que debéis, al tributo, tributo, al impuesto, impuesto, al respeto, respeto, y al que honra, honra. Amén. Usted cuando hace sus income tax en todo el año, usted recibe una compensación, ¿verdad? Que son sus impuestos de lo que le quitaron en el transcurso del año. Usted a ese están dando lo que usted ya trabajó, ¿cierto o no? Lo que usted trabajó. Lo mismo podemos compararlo con la palabra, con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en las cosas que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿cómo vamos a querer recibir de las cosas si no estábamos haciendo lo correcto delante del Señor? Estábamos viendo que vivimos en la gracia, mis hermanos, pero no abusemos de esa gracia. No abusemos de lo que Dios ya nos dio, ¿sí? Sino que nosotros entendamos que tenemos que estarnos sujetados de la mano del Todopoderoso. Amén, mis hermanos. Y si van a Hebreos capítulo 1, versículo 3, vamos a ir desglosando esto parte por parte. Hasta aquí no hay ninguna pregunta de Romanos 13, del 1 al 7. Todo quedó entendido. ¿Sí? ¿Amén? Ok. Capítulo 1, versículo 3 de Hebreos. Y dice la palabra de Dios así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén, hermanos. Esa es nuestra autoridad. ¿Sí? ¿Lo vamos entendiendo, hermanos? Hasta aquí. Dice, el trono de Dios, está en su libreta, el trono de Dios se fundamenta en la autoridad misma del Todopoderoso, como lo acabamos de leer. La Biblia se refiere a ello expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Acuérdense que desde el principio el Señor habló y se hizo. Amén. Todas las cosas fueron creadas por el poder de su palabra. Amén, hermanos. Dice, porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras su poder representa sus hechos. ¿Se entiende hasta ahí? La autoridad es algo de importancia sin igual en el universo. No hay nada que la sobrepase. Por consiguiente, es imperativo que los que deseamos servir a Dios conozcamos su autoridad. Y mire, la palabra imperativo ahí está en su manual. Quiere decir, manda, el que exige y nos da una obligación. Como líderes debemos entender esta autoridad de Dios. Otra vez se las voy a repetir. Manda, el que exige y Él nos da una obligación. Entonces, si anexamos estas palabras, mis hermanos, aquí, por consiguiente, es el que manda, el que exige y el que nos da una obligación, somos los que deseamos servir a Dios conociendo su autoridad. Amén, hermanos. Nosotros debemos de conocer primeramente el poder que tiene el Señor, para que nosotros podamos reflejar ese poder para los demás. Amén, mis hermanos. La gloria de Dios se va a manifestar en sus vidas de acuerdo a su propósito y a mi propósito, y a lo que Dios destinó para usted y para mí. No podemos ir más allá de sobrepasar su autoridad, si nosotros debemos de seguir más bien en esa autoridad delegada ya por Dios. Amén, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que todo lo que ya está escrito, que sus leyes soberanas no pueden ser ni cambiadas ni modificadas, dice la palabra de Dios. Entonces lo que Él dijo, eso es. Y a veces no nos gusta lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Nos está podando, nos está cortando y nos está moldeando a modo de como Él quiere, no como nosotros querramos, es como Dios quiere. ¿Por qué? Porque si no, entonces volvemos a la escritura de Filipenses 2:13. Porque Él pone el querer como el hacer su voluntad en nuestras vidas. No nosotros vamos a poner nuestra autoridad delante de Él. Y vamos a ver qué es lo que pasa, mis hermanos, como ejemplo. ¿Sí? Dice, el querubín se convirtió, ¿sí?, en sus apuntes, en Satanás, cuando sobrepasó la autoridad de Dios, compitiendo con Él y volviéndose de modo un adversario suyo. Mire lo que pasó. Ejemplo número 1. Desde el principio, mis hermanos, desde cuando Lucifer era el ángel encargado de las alabanzas del Señor, desde ahí empezó a corromperse la rebeldía, la rebelión. Por eso él fue destituido de su cargo y desechado del reino de Dios. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros no nos pasa que queremos hacer nuestra voluntad? Te dice el Señor, no vayas por este camino porque te puedes tropezar, y allá vamos. Y te caes, te rompieses un brazo,
te lastimaste la mano, no sé, y le echamos la culpa a Dios. Que los ángeles no nos cuidaron. Pero si el Espíritu Santo te dijo, no te vayas por allá, yo he preparado el camino para que vayas por aquí. Te voy a librar y te voy a cuidar, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Pongamos atención, mis hermanos, de las cosas que a veces comunes de nuestra vida se nos hacen un problemón. De lo común se hace grande la cosa. Amén, mis hermanos. Vayamos a... La rebelión fue causa de su caída. Y vayamos, yo les traje una nueva versión, la Nueva Traducción Viviente. Si lo quieren poner ahí en la pantalla, en Reina Valera, para que lo leamos ahí, y después yo lo voy a leer en esta versión, para que miren a cómo habla Reina Valera, es la misma palabra, pero la Nueva Traducción Viviente está más clara para nosotros, en este versículo, en esta escritura. Y si vemos Isaías 14, 12 al 15, y lo leemos ahí: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Fíjese nada más la gravedad de sus palabras. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Wow. ¿Checan? 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios así: como has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Tú que decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. ¿Y a dónde se encuentran, mis hermanos? En la mitad en el centro de la tierra. Es a donde se encuentra el infierno, dicen los científicos, ¿verdad? Pero se imaginan qué rebeldía de este ángel, qué rebeldía de él. Vayamos a Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo 13 y 17. 28, 13, 17. Y dice la palabra de Dios así, en Reina Valera: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjese quién era el que tocaba las flautas y los tamborines allá en el cielo, el que preparaba las alabanzas a Dios. Y fíjese nada más la magnitud de su rebeldía, hasta dónde lo llevó. ¿Sí? Sí, prosigamos. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y ahora él se quema en esas piedras.
Y dice que al final, en el juicio final, mi hermano, él va a ser aventado al lago de fuego y azufre, a donde este ángel caminaba sobre ese fuego. Fíjese la magnitud, mi hermano, de toda esa falla que hizo. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se te halló en tu maldad. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Qué dice mi hermano? Se enalteció su corazón. ¿Y cómo nosotros tenemos que venir delante del Señor? Con temor y temblor, y con ese corazón humilde para poder estar en la presencia del Señor. ¿Sí lo miró ahí? Corazón altivo. ¿Sí? Les voy a leer yo lo que dice la Nueva Traducción Viviente, y pónganle atención, está un poquito más clara. Dice 28, 13 al 17. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas: cornaliza rojo, pirodoto verde, pálido, adularidia blanca, berilio azul y verde, onice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas tallas especialmente para ti, e incrustadas en el oro más puro te las dieron el día en que fuiste creado. Fíjese nada más, mi hermano, hasta qué fue lo que él perdió. Tenía ropas especiales. Así, de igual manera, mi hermano, nosotros, cuando nosotros fuimos creados y vistos desde antes de la creación del mundo, Dios ya nos había revestido con la sangre poderosa de Jesucristo en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Esa es la importancia, mis hermanos, de este tiempo. Dice: yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable a todo lo que hacías, desde el día en que fuiste criado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo. Punto número 1, mis hermanos. ¿Cómo vemos que es el que es altivo de corazón es orgulloso? Amén. Y dice: debido a tu gran belleza, tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Mis hermanos, vemos aquí que el primero, lo dicen sus apuntes, el primero se refiere a como Satanás infringiendo la autoridad de Dios, queriendo sobrepasar la autoridad y la magnificencia de Dios. ¿Qué pasa con nosotros aquí en esta tierra, mis hermanos? No vamos a ir lejos. Usted comete una infracción, usted la paga, ¿cierto o no? Y estamos en esta tierra. Ahora imagínese allá en el cielo, queriendo este hombre, este ángel poniéndose al tú por el Señor, quererle tomar y poner su reino al lado de él. Wow, cuando él fue criado por él. Tengamos cuidado, mis hermanos, en no ser altivos de corazón. La otra palabra, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice: no seamos orgullosos. Amén, hermanos.
El segundo pone en relieve una transgresión de santidad de Dios. Ofender la autoridad de Dios es rebelión mucho más grave que de la de ofender su santidad. Y yo puse algo aquí. Dice, rebelión le podemos llamar orgullo, o van tomados de la mano. Eso no está en sus apuntes, eso es extra para que tomen sus apuntes. ¿Rebelión le podemos llamar orgullo? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿O van tomados de la mano? Yo digo que van tomados de la mano también. ¿Amén, hermanos? Entonces, yo quisiera llevarlos a la Escritura, a Proverbios 21, 4. Y fíjese lo que dice con respecto a lo que leímos, estas dos escrituras. Proverbios 21, 4. Y dice la palabra de Dios así: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Ouch. La vuelvo a leer, mis hermanos. 21:4. Altivez de ojos. Ya no está hablando nada más del corazón. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Tengamos cuidado, mis hermanos. ¿Sí lo tienen ahí? Anoten esas escrituras. Las van a servir. Les van a ayudar mucho para comprender más la clase. Ahora, si vamos a Levítico 26, versículo 19. Y dice la palabra de Dios así, 26, 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Amén, mi hermano. Ahora vayamos a Daniel. Daniel 5, 20. Anote estas escrituras, mis hermanos. Si no las digo muy rápido, álceme la mano y se las digo. Sí, para que ustedes me las vayan anotando. 5:20. Es un curso, mis hermanos, son clases, no es prédica. Vamos entendiendo por ahí, ¿sí? Dice Daniel, capítulo 5, versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Fíjese lo que pasa con el corazón. Se endurece, mis hermanos. Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Amén. Fíjese nada más la importancia, mi hermano, de esto. Fíjese lo que hace el orgullo. A veces, mis hermanos, no queremos ser humildes de corazón, mi hermano. Estoy hablando de corazón. Porque muchos nos confundimos que humildad, se los voy a decir, cómo te vistes, cómo hablas, ¿sí? Eso no es humildad, mi hermano. La humildad viene del corazón. Y esa humildad tú la reflejas afuera. No importa con qué andes vestido. No importa cómo te peines. No importa absolutamente nada si tú no tienes humildad en tu corazón. Amén, mis hermanos. No nos confundamos. Es que yo soy humilde. ¿Humilde en qué forma? ¿En que no traes $500 en tu cartera?
Ese no es humildad, mi hermano. La humildad está en nuestro corazón. La humildad se forma en nuestro corazón, y el que nos da y nos puede dar esa humildad, solamente tomados de la mano del Todopoderoso. Amén, mis hermanos. Sigamos aquí. Al servir a Dios no debemos desobedecer a las autoridades. Voy a hacer una pregunta: ¿cómo podemos enseñar y predicar a Cristo según el principio de Satanás? Ojos altivos, orgullosos, duros de corazón, porque dice que endurece el corazón, mi hermano. ¿Sí? ¿Yo cómo le voy a hacer caso al pastor en esto? Pues que lo haga él. Eso es ser orgulloso. Eso no es tener respeto a la autoridad delegada de parte del Señor. Les dice la pastora: vamos a ir a dar folletos, y no van. ¿O sí fueron? Pues gloria a Dios por las que fueron, ¿no? Pero lo vemos de esa manera, mis hermanos. ¿Sí? Desobediencia, orgullosos, corazón duros. Empezamos a dejar de oír, mi hermano. El pastor viene y da una palabra aquí y creemos que nos está ofendiendo con lo que el Señor está hablando. No, hermanos, es el Espíritu Santo que quiere hablarle a usted. Si usted sintió el piedrazo o el ramalazo, pues dele gloria a Dios por ello. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la única razón en la que podemos entrar en la autoridad. Estar tomados de la mano del Señor, importándonos lo que pasa también con nuestros líderes. No nada más nuestras vidas, sino todo lo que nos rodea. Mire, la secuencia es así: es Dios, su hogar y su iglesia. Simple. Si tenemos en orden nuestro hogar, tenemos también orden en nuestra iglesia. Si no tenemos orden en nuestro hogar, se va a reflejar en la iglesia. Amén, hermanos. Lo dice la clase. Yo estoy nada más diciendo lo que dice esta clase. Hermanos, en el amor de Cristo, empecemos a valorar a nuestras autoridades. No nada más las de aquí, las de allá afuera. A veces te dicen: tienes que hacer este impuesto, y no lo haces. Tienes tu negocio, tienes que pagar impuestos, no lo haces. Al rato te viene IRS y dices: ay, Señor, me van a quitar mi compañía. ¿Pero por qué? Porque no te acataste a la autoridad, mi hermano. Y igual pasa en lo espiritual. Si tú no te acatas a las cosas del Espíritu Santo, que te dice: ve por este camino, y tú vas por aquel, entonces ¿qué va a pasar contigo? Nos vamos totalmente a desviar del camino y del propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Amén, hermanos. Es una clase. Cualquier pregunta, cualquier cosa que no les guste, también me la pueden decir. ¿Sí? Porque es una clase, un curso que vamos a tomar, a donde vamos a aprender, tanto ustedes como yo. Amén, hermanos. Si queremos de veras servir a Cristo, deja atrás el principio de rebeldía. Amén, hermanos. ¿Por qué les digo que empecemos Dios, casa? Cuando nosotros no empezamos a controlar a nuestros muchachitos, mis hermanos, desde pequeños, a rato quieren andar viniendo a hacer destrozos a la casa del Señor. Y sabe que una pintada, una rayadura en las bancas cuesta dinero. Pero también no podemos tener el orden también en nuestro hogar. Lo que se hace en la casa se hace también aquí en la iglesia, acuérdense. Es un principio. Es la clase. No más que estoy poniendo como ejemplo eso. ¿Quieren que le ponga ejemplo de otra cosa? Se las pongo. Pero nosotros queremos que la iglesia, nuestra iglesia, la hermosa, crezca en gran manera. ¿Y cómo lo vamos a hacer, mis hermanos? Siendo buenos líderes y siendo buenos
servidores, líderes. Líderes, servidores. Amén, hermano. Porque dice la palabra de Dios en Mateo 20:28, dice que el Señor no vino a que le sirvieran, sino vino a servir. Amén, hermanos. Ustedes, ese es el fundamento de la palabra, mis hermanos. Nosotros como hijos de Dios, nosotros somos siervos del Señor, servidores de Dios. Y no nada más del Señor, sino de todo lo que nos rodea. Énfasis. Ve y haz discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no lo hacemos. Rebeldía. No estamos haciendo las cosas como son. El Señor nos dejó su palabra, ¿verdad? Mandamientos, estatutos y decretos, para que los sigamos como debe de ser. No en tu voluntad, dice Filipenses 2:3, sino en la voluntad de Dios. Amén, mis hermanos. La mayor exigencia de Dios para el hombre que obedezca Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y dice la palabra de Dios así, mi hermano. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Pregunta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. ¿Se imagina qué importancia tiene esto, mi hermano? No importa lo que usted haga, en cierto punto, si no vamos a obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Mis hermanos, muchas de las veces nos basamos en que diezmamos, ofrendamos, venimos, cumplimos el miércoles, cumplimos el domingo, venimos los viernes que hay actividad, pero en sí, nuestro corazón no está aquí. Nuestra mente, nuestras emociones y todo lo que abarca lo que es el alma se encuentra en el trabajo de mañana, en el cansancio que tengo, en los biles y las cuentas que tengo que pagar, o en el dolor o en la enfermedad que te estás echando en ese día. Mas sin en cambio, mis hermanos, no nos ponemos de acuerdo que nuestra mente y nuestro corazón se deben de alinear a la palabra del Señor, a la voluntad de Dios. Amén, mis hermanos. Porque vamos a depender, mis hermanos, si somos líderes servidores y servidores líderes, vamos a tener que ponernos de acuerdo con la palabra del Señor. Porque no nomás vamos a hacer nuestra voluntad, vamos a ser obedientes a lo que dice la palabra del Señor. Busquemos, mis hermanos, primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice la palabra que todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano, cuando usted viene aquí y empieza a alabar al Señor, hermano, el cielo se abre, los ángeles van y vienen, ¿sí? Y yo no sé si sea correcto decirles algo, pero ¿sabe qué? Yo he visto ángeles aquí de fuego. Primeramente vi 2 y después vi 4. Aquí atrás, 4 ángeles en fuego. Y quiero decirles, mis hermanos, que si Dios me permite decirles esto, es porque el Señor quiere que usted sepa que la presencia del Señor está aquí en este lugar. Y quiere decir también, mi hermano, que esos ángeles en fuego son guerreros y guardianes cuidando de su pueblo. Amén, hermano. Que todo lo que usted necesite y que todo lo que usted esté padeciendo en ese rato, mi hermano, usted va a activar esa sanidad. ¿Cómo? Siendo accesibles y corazones dispuestos delante del Señor, hermanos. Amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Dios quiere, mis hermanos,
Yo se los digo, muchas de las veces el Señor a mí me sorprende de esa manera, que me ha permitido ver esos ángeles. Y hermanos, son ángeles grandes, no son cualquier cosa. Y están en fuego, mis hermanos, sus vestiduras son de fuego. Y eso es lo que Dios quiere hacerles entender al pueblo y a la iglesia de La Hermosa, que Él tiene cuidado de ustedes. Amén, hermano. Que todo lo que propongamos y que todo lo que proponga el pastor, todo se va a lograr de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, mis hermanos. Estamos corazones receptivos y puestos para hacer la voluntad del Señor. Amén, mis hermanos. Amén. La obediencia honra completamente a Dios. Obedecer es honrar a Dios con todo lo que somos. Para que se manifieste la autoridad, debe de haber sumisión. Sumisión, hermanos. Si no hay sumisión, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Si no nos sometemos. Amén. Es lo que quiere decir la palabra, someterte. Someterte a la voluntad de Dios. No es fácil, pero tampoco es imposible. Porque para Dios todo le es posible. ¿Sí? Pidámosle a Dios sabiduría, mis hermanos, para poder hacer su voluntad. Y no caminemos en nuestra carne, caminemos en el Espíritu, como Pablo decía. Me es preferible caminar en el Espíritu que en esta carne. Amén, mis hermanos. Oración, ayuno, leer la palabra del Señor, venir a estas clases. ¿Para qué? Para nutrirnos espiritualmente. Amén, mis hermanos. Le pido a Dios que todos los que estamos aquí terminemos este curso de 12 clases y que otras personas se puedan añadir. Amén, hermanos. Le damos gloria a Dios por ellos. Alejar completo el orgullo, el yo. En la siguiente hoja de su manual. La sumisión no será posible. La sumisión solo es cuando uno vive en el Espíritu. Es la suprema expresión de la voluntad de Dios. Amén, mi hermano. Cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros dejamos nuestro orgullo, cuando nosotros hacemos a un lado nuestro yo, le damos la vuelta, le damos la espalda y le decimos: Señor, aquí estamos. Con ese corazón contrito y humillado, con ese corazón abierto que yo te lo pongo aquí, en la mesa, aquí en la carpeta, ahí donde usted quiera ponerlo. Déjese que el Señor le haga una cirugía de corazón abierto. Yo le llamo así, cirugía de corazón abierto. Que cuando ustedes saben que una operación de corazón abierto se abre casi prácticamente todo el pecho, hasta por acá abajo, para ver el corazón. Hermanos, dejemos que el Señor haga esa operación de corazón abierto y que Él saque nuestro corazón, se lo pongamos y le digamos: Señor, quita todo lo que no sea tuyo y pon todo lo que tú quieres que mi corazón realmente tenga. Amén, mis hermanos. Acuérdese de esa operación a corazón abierto, hermano. Es algo muy bueno cuando usted está orando. Pedirle al Señor que Él tome control de todo nuestro ser, que nuestros pensamientos, nuestra alma y nuestro corazón se alineen a la voluntad del Señor. Amén, mis hermanos. Prosigamos. Hay dos cosas bien importantes para poder entender la autoridad, la confianza en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad. La Biblia define el pecado como una infracción de la ley. Y si vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, y dice la palabra de Dios así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fíjese lo que dice, Está hablando de la ley en Primera de Juan. Amén, hermanos. Todavía estamos en la ley, hermanos, ¿sabes?
nos guste o no. El que comete infracción la paga. Todos estamos bajo la ley. ¿Cierto o no? Amén, hermanos. Yo les quiero compartir algo. Unas escrituras. Y dice, para no cometer esas infracciones o para que nosotros podamos estar de acuerdo a la voluntad de Dios, Él te sustenta así como Él sustenta todo. Amén. No hay cosa que el Señor no sepa de ti. Él todo lo sabe. Él es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, mi hermano. Así es que no nos podemos escapar de absolutamente nada, que creamos que el Señor no sabe. El Señor sabe nuestras cosas. El Señor sabe, pero necesitamos hablarlo, mi hermano. Y también necesitamos caminar de acuerdo a lo que Él quiere. ¿Cómo Dios te va a poder contestar cuando estás lleno de pecado? Sí es cierto que la sangre de Cristo nos lava, sí es verdad. Pero en ese momento te descuidas y se te olvida en qué posición estás. Porque pues suele suceder, hermano, porque no hay gente perfecta en este mundo, sino al contrario, ¿sí? Dios ama al pecador, mas no el pecado. Amén, mis hermanos. Vayamos a Salmos 55. Pueden anotarlo. Salmos 55, versículo 22. 55, 22 de Salmos. Y dice la palabra de Dios así: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llevarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confío. Amén. ¿52, 22? Ok, 55, 22 dije. Ok, me equivoqué, perdón. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Pero también la otra está buena, ¿no? Cortesía de la casa. 71:6 de Salmos. Déjeme rectificar, 71:6. Y dice la palabra de Dios así: 71:6. En ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó, y de ti será siempre mi alabanza. Y ahora, si vamos, me hizo el Señor recuerdo de esta cita. Vayamos a Salmos 138. Salmo 139, 13. Dice: porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esa, anótenla, es Salmo 139, 13 y 16. Salmo 94. Versículo 18. Y dice la palabra de Dios así: cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Una promesa del Señor, mi hermano. ¿Sí? Una palabra directa del Señor. No debemos de dudar, mis hermanos, en que pues si resbaló, pues levántese. Vamos para arriba.
No tenemos que quedarnos en ese resbalón. Al contrario, tenemos que levantarnos y demostrarle al enemigo que el que manda y gobierna nuestras vidas es el Señor Todopoderoso. Amén, mis hermanos. Proverbios 29, 23. Y dice la palabra de Dios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y estamos hablando de la honra, ¿sí? Él nos sustenta, ¿sí? Mis hermanos, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Usted va a ser honrado y levantado, mi hermano, de donde esté, cuando usted le crea al Todopoderoso. Amén, mis hermanos. Y fíjese, hay algo bien importante que me gusta. El Señor me regaló esta escritura. Y fíjese lo que dice: desde la raíz Él te sustenta. Fíjese qué importancia de esta escritura. Y es en Romanos capítulo 11, versículo 18. Pero también tiene una advertencia. Y dice la palabra de Dios así, mis hermanos. Romanos 11, 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Y quién es la raíz, mis hermanos? Cristo Jesús. Amén, mi hermano. Él es el que nos sustenta, ¿sí? Mis hermanos, ¿está claro hasta aquí? Dice, lo de esta palabra: no te jactes, no te llenes la boca que por ti, sino que todo proviene de Dios. Amén, mi hermano. Orgullo, rebeldía, todo lo que pueda haber, lo que sea en contra de la voluntad de Dios, es malo. Si lo podemos decir así como lo dice la palabra, malo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado, que no por ti tú tienes, no por tu trabajo, no por el jefe, no por tu compañía, tienes lo que tienes. Lo que tú tienes es porque Dios ha querido que tú lo tengas. Dios te ha bendecido para que tú seas de bendición. Dios te bendice para que tú des, no para que seas tacaño y te lo metas al banco. Amén, hermano. ¿Sí? Esa es la verdad. A veces el Señor te está dando, te bendice y te bendice, y te compras un carro nuevo. Dejaste los diezmos a un lado, dejaste tus ofrendas a un lado, y dices, por el taller que yo tengo o por la compañía que yo tengo, es por eso que yo tengo lo que tengo. Es mentira. Dios te lo ha dado para que seas de bendición a otros, mis hermanos. Nada más. Amén, hermanos. Eres bendecido para ser de bendición, dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Vayamos. Romanos 2:12, hermanos. Ya que estamos ahí en Romanos, vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 12. Y dice la palabra de Dios así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén, hermano. Fíjese la importancia, La infracción de las leyes, desobediencia a la autoridad de Dios. Y esto es pecado. Los tienen en su hoja. El pecado es un asunto de conducta. Fíjese la importancia de esta frase. El pecado es un asunto de conducta, pero la infracción de las leyes es una cuestión de actitud de corazón. Amén, hermanos.
Fíjese nada más, el pecado es un asunto de conducta. ¿Por qué sí? Porque nosotros nos conducimos en algo que sabemos que no está de acuerdo a la palabra del Señor. Tu conducta, ¿cómo te comportas con los demás allá afuera? ¿Eres el hermano de la puerta de ahí para acá? ¿O eres el hijo de Dios aquí y allá afuera? Ustedes pregúntense y ustedes hagan esa contestación. Nada más. Muchos venimos, ahí nos ponemos el traje de hijo de Dios y salimos de allá y nos ponemos realmente el traje que realmente somos nosotros. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque entonces estamos en dos lados. Uno aquí, cuando me conviene estoy aquí, y cuando no, estoy del otro lado. Cuando Dios te bendice, te olvidas que tienes culto los miércoles y el domingo. Cuando no cae la bendición, mi hermano, te acercas a la iglesia para pedirle al Señor que supla todas tus necesidades. ¿Es verdad, hermanos? Amén. Tengamos cuidado, mis hermanos. Eso es lo que dice la frase. Debemos entender que caminar en la autoridad de Dios es hacer la voluntad de Dios y que debemos alejarnos de todo espíritu de rebeldía que quiera venir a nuestras vidas, desechándolo en el nombre poderoso de Jesús, cubriéndonos con la sangre poderosa de Jesucristo. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén, mis hermanos. Amén. Y recordando que somos lavados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Y dice la palabra de Dios: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese es al Rey, ese es al Ser Supremo que nosotros servimos, mi hermano. Les voy a compartir, ya para terminar, 3 escrituras que hablan de la obediencia. Y quisiera que fueran a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Y fíjese esta palabra tan hermosa, cómo empieza. Y su cariño para con nosotros, hermano, su cariño para con nosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. Cuidado, hermano, ponga atención en esta escritura. De cómo la recibisteis con temor y con temblor. Amén, hermano. Y su cariño para con nosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de los cuales recibisteis con temor y temblor. Estábamos hablando de eso al principio. Con temor y temblor y con corazón humilde delante del Señor. Dice que, dice, por el cariño que nos tiene a nosotros, mis hermanos. Amén. Fíjese que usted cuánto no quiere a sus hijos, mis hermanos. Dice la palabra que aún nosotros siendo pecadores amamos y sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos. Parafraseando, cuanto va nuestro Padre que nos compró con la sangre poderosa de su Hijo Jesucristo, derramada en ese madero, para que usted y yo seamos redimidos, seamos levantados, seamos completamente sanos, seamos revestidos con la sangre poderosa de Jesucristo en nuestras vidas. Amén, mis hermanos.
Ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 12, obediencia. Son escrituras que hablan de obediencia. Dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. Fíjese, por la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Amén, hermano. Primera de Pedro, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Fíjese lo que dice. No la obediencia del pastor, no la obediencia de los maestros ni de los líderes. Obediencia a la verdad. Amén, hermano. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén, hermanos. Yo creo que el Señor nos habla de esa autoridad, de que debemos de dejar ese orgullo, el yo puedo. Y fíjese, muchas de las veces, mis hermanos, yo conozco a personas que primero ponen sus fuerzas en ellos y cuando no pueden con ese problema, mi hermano, recurren, su última opción es el Señor. Y fíjese qué error tan grande. Cuando la primera acechanza del enemigo, lo reprendemos en el nombre de Jesús y te vas. Invocamos al Todopoderoso porque Él está atento para escucharnos, a usted y a mí. Nada más quiere que nos humillemos delante de Él, que nosotros clamemos a Él. ¿Sí? La palabra del Señor dice: Abba, Padre. Dice: clama a mí en todo lo que tú necesites. Hermanos, una pregunta hasta aquí. Quiero que todo quede bien claro. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna cita que no hayan anotado? ¿No hay preguntas hasta aquí? Yo sé que ya es tarde, son 8:45, pero normalmente es lo que estamos en la iglesia. Lo traté de hacer menos para que se vayan a descansar en esta mitad de semana. Pero también quisiera, mis hermanos, que en el amor de Cristo, así como dice la última escritura que les di, con ese amor fraterno, con ese amor que debemos de tenernos unos a los otros, no deje de asistir a estas clases. No deje de asistir. Mi hermano, habrá una o dos escrituras que sean para usted, de todo el curso posiblemente, pero Dios quiere trabajar en esa área de usted. Amén. Movámonos en el Espíritu y que el Espíritu Santo sea el que redarguya, cambie, transforme nuestras vidas para ser unos buenos líderes, servidores y servidores líderes. Amén, mi hermano. ¿Por qué? Porque el ejemplo mayor fue Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, mi hermano. Yo puse una oración ahí que el Señor me puso en mi corazón. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie, mis hermanos, y podamos nosotros pedirle al Señor, unidos, como dice la palabra, de donde están dos o tres reunidos, tú en medio estás de nosotros. Yo así lo creo. Y si el Señor ha permitido, mis hermanos, que yo les diga de esos poderosos ángeles, es porque el Señor quiere que sepa que están bajo las alas del Altísimo.
Amén. Hermanos, vamos a pedirle al Señor que todos los que estamos aquí también terminemos este curso y que podamos reflejar lo que estamos aprendiendo en nuestro diario vivir. No al final del curso, mis hermanos, sino empecemos desde el día de hoy. Amén, mis hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra dada a tu pueblo, a estos tus hijos amados en cual tú tienes complacencia, Padre Santo. Que creemos absolutamente, Señor, que tú harás, Señor, grandes cosas en nuestras vidas. Que desechamos y quebrantamos todo ataque del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Que toda duda sea quebrantada en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de duda, te vas en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad sea echada fuera en el nombre poderoso de Jesús. Que declaramos que por las llagas de Cristo somos completamente sanos. Que miraremos milagros, portentos y prodigios en esta iglesia, la hermosa. Que todos van a dar testimonios de las grandezas, Señor, que tú estás haciendo en ellos, tus hijos. Gracias, Padre Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que cambia, el que transforma, el que redarguye y el que hace que nosotros podamos entender la palabra. La verdad nos hará libres, pero tú eres el único que nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, Señor, por todos mis hermanos y mis hermanas. Gracias por el pastor y por la pastora, Señor. Nos ponemos en tus manos, Altísimo Señor. Que tú seas el que tomes el control de nuestras vidas. Que tú seas, Señor, nuestro punto principal, Señor. Que tú te muevas en medio de nosotros. Que dependamos absolutamente de ti, Señor. Que, Padre Santo, seamos dependientes completamente de ti. Padre, habla a los corazones de este tu pueblo, Señor. Y permítenos, Señor, llevarnos esta palabra, Señor, de obediencia, conociendo tu autoridad, Señor. Y que todo espíritu de rebeldía se va en el nombre poderoso de Jesús. Que silenciamos toda otra voz, Señor, que quiera venir a nuestras vidas. Pero creyendo, Señor, que por la sangre poderosa de ti, Jesucristo, derramada en ese madero, Señor, nos has lavado y nos has comprado. Y que nos has reconciliado, Señor, para ser, Señor, tus hijos amados, Padre. Gracias, Señor, por ti, por tu presencia, por tu magnificencia, por tu poder, Señor. Y por todas las cosas que tú vas a hacer, Señor, en esta iglesia, la hermosa, porque creemos, Señor, que lo que tú empiezas, tú lo terminas, Señor. Y dice tu palabra, Señor, que pongamos y expandamos, Señor, esas estacas, Señor. Y lo creemos en el nombre de Jesús, Señor. Y profetizamos en el nombre de Jesús que todas estas bancas, Señor, y más, Señor, se va a extender, Señor, esta iglesia. Por el amor que tú tienes, Señor, a tu pueblo. Por el amor que tú tienes a tus hijos. Gracias, Padre, por tu gran misericordia, por tu grande bondad y por todo lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Yo te alabo, te bendigo y te doy toda la honra y toda la gloria en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Amén. Mis hermanos, gracias. Cualquier duda, estoy para servirles. Cualquier cosa que ustedes necesiten, aquí estamos. Dios me les bendiga, mis hermanos.